Muchas gracias por la invitación. Primero les actualicé mi foto, que la que tenían era de hace 8 años. Pero bueno, yo soy Karina Renoir, soy director médico de Laboratorios PISA. Soy nefróloga también, egresada de la Universidad de Guadalajara, y ya llevo más de 10 años trabajando en la industria farmacéutica, muchos de ellos en Laboratorios PISA. Entonces, yo teniendo formación de médico, me di a la tarea o me pregunté qué es lo que yo quisiera saber sobre la industria farmacéutica y de servicios médicos. Entonces preparé esta presentación que les traje para que ustedes tengan un panorama un tanto general, pero completo de lo que es la industria farmacéutica, cómo impacta en nuestra vida diaria y cómo se regulan estos servicios en nuestro país. Entonces, miren, esto es lo que vamos a ver, qué es la salud, la industria farmacéutica, un poquito de la historia, saber de dónde venimos, sobre todo en México, cómo es el mercado y quiénes son los actores que intervienen en la industria farmacéutica. Y a grosso modo vamos a ver cómo se produce y cómo se comercializa un medicamento, cuáles son los retos que nosotros enfrentamos y después, si gustan, podemos tener discusión o me interrumpen antes. Lo primero es saber qué es la salud, ¿no? Y muchas veces pensamos que la salud es simplemente no estar enfermo, pero no. La salud abarca muchísimo más allá de la ausencia de alguna afección o de alguna enfermedad. En realidad hay muchísimas definiciones de lo que es la salud, pero a mí me gusta esta que es muy cortita y muy concisa, que dice que es el estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, para que nosotros podamos alcanzar este estado de bienestar físico, mental y social, existen algunos derechos. En México están los derechos de la OMS sobre la salud, pero en México específicamente es el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Y ya es nuestro gobierno quien decide cómo garantiza el derecho a la protección de la salud, pero esto está en un derecho constitucional de todos los mexicanos. Ahora bien, para alcanzar la salud, no solo significa tomar algún medicamento o lograr bienestar, sino que van a influir muchísimos factores, entre ellos personales, genéticos, ambientales, sociales, culturales, políticos, de infraestructura, etcétera. Porque no va a ser lo mismo, no va a representar el mismo reto alcanzar la salud, por ejemplo, en un área desprotegida, por ejemplo, en el campo, en la sierra, que en la ciudad. Los retos van a ser distintos, por eso intervienen muchos factores alrededor de la salud. Pero hablando específicamente del ámbito médico o de los servicios de salud, lo que el Estado nos debe de garantizar para alcanzar la salud es que existan servicios de salud con infraestructura y equipos instalados, que exista personal capacitado para que pueda proveer los servicios de salud y evidentemente que tengamos acceso a medicamentos e insumos para garantizar la salud. Entonces, no es de asombrarse que la industria farmacéutica nos acompañe en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, incluso desde antes de nacer. Para que nosotros pudiéramos haber nacido, nuestros padres, nuestra mamá principalmente, ya ese abuso de lo que produce y genera la industria farmacéutica, y la industria farmacéutica nos va a acompañar a lo largo de nuestra vida y nos va a acompañar también al momento de nuestra muerte. Entonces, en realidad, ¿qué es la industria farmacéutica o qué es lo que hace? Bueno, la industria farmacéutica, como les acabo de mencionar, va a estar presente 24 horas, 7 días de la semana en nuestra vida diaria. Esta industria se integra o se cree que es solo farmacéutica, pensamos medicamento, pero no. Son tanto los medicamentos de uso humano como los medicamentos de uso veterinario. Esto es muy importante porque si no tenemos medicamentos de uso veterinario, pues no podemos garantizar la cadena alimenticia, por ejemplo, de lo que nosotros consumimos. También la industria farmacéutica se hace cargo de fabricar los principios farmacéuticos activos, estos son las sales que se van a llamar fármacos. La industria farmacéutica y de dispositivos médicos también se va a encargar de fabricar todos los insumos de equipos médicos y los propios equipos médicos que requerimos para hacer diagnóstico, tratamiento, etcétera. Todo tipo de prótesis, órtesis, ayudas funcionales, desde una silla de ruedas, un bastón, una prótesis, etcétera. También agentes de diagnóstico, insumos de origen odontológico, materiales quirúrgicos, de curación, guantes, cubrebocas, abatelenguas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo podría enumerar un sinfín de ejemplos en los cuales nosotros tenemos a la industria farmacéutica en nuestra vida diaria.
Ahora, hablando específicamente de medicamentos. ¿Qué es un medicamento? Bueno, un medicamento va a ser una sustancia o una mezcla de sustancias, ya sea de origen natural, sintético, biotecnológico, con características físicas, químicas y biológicas específicas que se van a utilizar para prevenir, tratar o rehabilitar a una persona. Entonces, esto es la definición de un medicamento. Y evidentemente la industria farmacéutica, gran parte de su actividad se dedica a la fabricación de medicamentos. Ahora, cualquier medicamento debe de ser registrado como tal ante una autoridad sanitaria. Y aquí es importante hacer énfasis en esto, porque los medicamentos deben de cumplir con pruebas de seguridad, de calidad y de eficacia. Lo que ustedes puedan comprar a veces como suplementos o como medicamentos milagro que no tengan un registro sanitario, no son considerados como medicamento, aunque quien lo fabrique le pueda atribuir cualidades como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una serie de estudios clínicos que prueban que es seguro, eficaz y de calidad. Entonces, este es un punto muy importante. Ahora, la industria farmacéutica ha sido un poquito satanizada a nivel mundial, ¿no? Para empezar, producir medicamento o un insumo para la salud no es lo mismo que producir cualquier artículo, digamos, una silla, una computadora. No, aquí estamos hablando de una mercancía que es necesaria para preservar o mantener la salud de una persona. Entonces, por un lado, existe el derecho de la industria, digo, como tal es una industria, de lograr beneficios de lo que ellos invierten para el desarrollo o para la investigación o para la comercialización de un producto. Pero por otro lado, existe la parte social, que es el derecho a la salud, y para lograr la salud muchas veces yo voy a necesitar de estos medicamentos. Entonces, la industria ha sido un poquito satanizada, ha habido muchos escándalos transnacionales donde se dice, bueno, es que solo buscan beneficiarse, generar dinero, etcétera. Pero miren, un dato importante es que de cada 10,000 sustancias que se investigan, solo una va a llegar al mercado como medicamento. Entonces, esto implica una derroche económica en inversión para investigación y desarrollo de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Por lo tanto, obviamente debe de haber un beneficio, pero el beneficio es ambos, es para la industria y es para los usuarios. Y bueno, nunca vamos a saber bien dónde estamos parados si no conocemos nuestra historia. La industria farmacéutica en México tiene una historia relativamente corta, pero muy interesante. Antes del porfiriato, realmente en México no había mucho desarrollo, pero por ahí entre 1877 y 1911, en el periodo de nuestro presidente Porfirio Díaz, él permitió que los científicos mexicanos o las personalidades mexicanas que tenían acceso a la educación pudieran estar en contacto con personas de Estados Unidos o sobre todo con europeos para generar conocimiento científico. Hasta ese momento, en el periodo del porfiriato, existían boticas y existían algunos fabricantes de medicamentos o de sales en México, pero era una pequeña escala y sobre todo se dedicaban más que nada a comercializar los productos que venían del extranjero, porque era una política de consumir mucho lo que venía del extranjero y mucho lo que era europeo. Sin embargo, después del periodo del porfiriato, viene la revolución, pero en el periodo postrevolucionario, México atrajo la atención de distintas compañías farmacéuticas europeas y norteamericanas que decidieron empezar a invertir dinero en nuestro país. A la par, hubo empresarios mexicanos que con inversión propia o inversión también extranjera en conjunto pudieron incursionar en la fabricación de medicamentos y fue cuando empezaron a surgir las primeras empresas farmacéuticas mexicanas en nuestro país. Una de ellas es el Grupo PISA, de donde yo soy director médico. Y fíjense, no es casualidad que el Grupo PISA empieza o se funda en 1945, inmediatamente después de que acaba la Segunda Guerra Mundial. Europa era obviamente un área que estaba destruida, Estados Unidos estaba también minado desde el punto de vista económico, pero México fue un país muy atractivo y entonces aquí la familia Álvarez empezó
con Productos Infantiles S.A. Eso significa PISA y empieza en 1945 su desarrollo como una de las principales empresas farmacéuticas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel Latinoamérica. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Las inversiones que pudo haber en relación a la industria farmacéutica obedecen a que existe un mercado muy importante. El sector farmacéutico es uno de los más grandes y redituables a nivel mundial. Y miren, el 43% de todos los medicamentos en el mundo se concentra en 14 empresas farmacéuticas que son los grandes líderes a nivel mundial. Pero un dato muy importante es que México juega un lugar muy importante porque es un lugar muy atractivo de inversión para las empresas extranjeras. 14 de las 15 empresas principales a nivel mundial de fabricación de medicamentos tienen filiales en México y se encuentran en México. Esto nos posiciona como país como uno de los centros manufactureros más grandes a nivel mundial. Y además de eso, ayuda a que México sea el segundo mercado más grande de Latinoamérica en la industria farmacéutica. Esto es muy importante, solo estamos detrás de Brasil, que es obviamente el doble del país de México, pero nosotros somos un importante productor de medicamentos, no solo de medicamentos de alta tecnología como antibióticos, antiinflamatorios y medicamentos contra el cáncer, sino también de medicamentos biotecnológicos y de mucha tecnología relacionada con la salud. Ahora, es importante también saber que el mercado farmacéutico en México está entre los 15 primeros a nivel mundial y que este mercado en nuestro país genera impacto directo en 161 de las 259 ramas de la actividad económica. Esto quiere decir que la industria farmacéutica en el ramo de manufactura toca de manera directa 64% de todas las actividades que existen. Esto obviamente es un dato muy importante porque genera mucha fuente de empleos y además estos empleos son bien pagados. Miren aquí cómo tenemos las principales actividades económicas manufactureras, donde obviamente la refinación del petróleo, somos un país petrolero, tiene el 13.8%, pero la industria farmacéutica por sí sola, sin sus agregados o proveedores, genera el 2.1% de esta actividad, lo cual es una actividad muy importante. Otro dato muy importante es sobre lo que la industria farmacéutica aporta en promedio al Producto Interno Bruto, que representa el 3.9%, y este afortunadamente ha ido creciendo a lo largo de los años. En este sector, miren, otra vez, la industria manufacturera representa el 18.8%, que es uno de las más importantes de la actividad económica, y ahí la industria farmacéutica tiene un rol muy importante. Y otro dato que cabe la pena señalar es que las empresas, la industria farmacéutica hacen que las economías sean más grandes. Y no solo hacen que las economías sean más grandes, sino que además emplean personal más especializado y por lo tanto pueden tener mejores sueldos. Miren, por ejemplo, cómo esta industria va a ser compleja, que requiere que el promedio de personas ocupada por unidad económica sea de 121. Esto es, la industria farmacéutica va a emplear 121 personas, comparado con la industria manufacturera pura, que son 10, o el promedio de la economía, que son 5. ¿Por qué? Porque somos un sector altamente especializado. Y como les mencioné, si somos altamente especializados, pues el personal que trabaja aquí, incluso a nivel de producción, debe de ser más calificado, debe de ser especializado y va a recibir mayor remuneración económica. Esto es, van a ganar más dinero que cualquier otro empleado manufacturero. Además, un dato curioso o importante es que la industria farmacéutica genera actualmente en México más de 100,000 empleos directos y más de 500,000 empleos indirectos. Y de esto, las mujeres en esta industria son las que ocupan el lugar más alto comparado con otro tipo de industrias. Miren, 46% de las mujeres versus el 54% de hombres, pero en otros ramos de otras áreas, de otras industrias manufactureras o el promedio de la economía global, tenemos una relación de
7 a 3 hombres por mujeres. Entonces, esto es un factor importante a resaltar en cuanto al rol de la industria farmacéutica. Ahora, ¿qué produce la industria farmacéutica? Pues miren, 86% de lo que produce nuestra industria va a ser para producción nacional, pero un 14% también es para importación. Entonces, realmente la industria que tenemos instalada en México puede abastecer en su totalidad los requerimientos de nuestro país. Es una industria de un valor muy grande, de 14.500 millones de dólares por año, y algo de lo que más producimos son los medicamentos genéricos. 85% de lo que vamos a distribuir en el país son medicamentos genéricos. Este es un dato de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos y es un dato muy importante y muy relevante porque cuando nosotros somos usuarios de un medicamento, obviamente existe algo que va relacionado con la calidad, la seguridad y la eficacia, pero también el precio. Entonces vamos a ver más adelante cómo nuestro gobierno ha instalado mecanismos de control para saber que si yo tomo un medicamento de marca o yo tomo un medicamento genérico, estos van a ser equivalentes y yo puedo confiar en que el medicamento que estoy adquiriendo es un medicamento confiable y que va a tener un fin terapéutico. Ahora, según Canifarma regula todo el Consejo de Medicamentos, existen 88 laboratorios afiliados, más o menos son los que existen en el país. Y Canifarma nos dice que la producción de medicamentos se centra en 3 estados, en Ciudad de México, en Estado de México y en Jalisco. Y 75 de ellos cuentan con al menos una planta de fabricación. Entonces hay 88 laboratorios registrados, la mayoría concentrados en Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, y 75% de los 88 tienen por lo menos una planta de producción. Si ustedes estuvieran interesados, por ejemplo, en laborar en la industria farmacéutica, donde mayormente tendrían posibilidades de encontrar trabajos en Ciudad de México, en Estado de México o en Jalisco, acorde a estos datos. Y hablando específicamente de Jalisco, bueno, Jalisco ocupa el 3er lugar en la industria farmacéutica nacional, fabrica hasta casi el 20% de la producción o el consumo nacional. Ocupamos el 2º lugar en distribución de empresas farmacéuticas y una de las empresas más importantes, como les mencionaba, no solo a nivel nacional, sino a nivel Latinoamérica, es Grupo PiSA. Grupo PiSA no cuenta con una planta de producción. Tiene 16 plantas de producción de medicamentos, la mayoría están en Jalisco. Y bueno, Grupo PiSA ya no se llama PiSA Farmacéutica, sino que es Grupo PiSA. Es un conjunto de empresas que han tratado de ir fabricando todos estos insumos de los cuales yo les hablaba en cuanto a la industria farmacéutica. Tenemos presencia en todo el país, tenemos presencia en Centroamérica, exportamos también a Canadá, a Estados Unidos, y no damos solo el servicio de medicamentos, sino también proveemos servicios médicos. Ahora, aquí, miren, PiSA, nuestro logo es un servicio al servicio de la vida. Tenemos 75 años trabajando, la empresa ha ido creciendo exponencialmente. Es un orgullo, verdaderamente en estos tiempos es un orgullo, porque somos una empresa tapatía, pero somos una empresa 100% mexicana. Tenemos 16 plantas de producción y estamos por inaugurar 2. Además, integramos 17 líneas de especialidad médica en las cuales nosotros podemos abastecer de los medicamentos y de los insumos que requieren los especialistas para estas especialidades. Somos casi 22,000 colaboradores, 22,000 colaboradores. Si recuerdan, yo les dije que la industria farmacéutica generaba alrededor de 100,000 empleos directos. Entonces, esto quiere decir que por lo menos uno de cada 5 personas que trabajamos en la industria farmacéutica estamos en Grupo PiSA. Contamos con las certificaciones de nuestras agencias regulatorias como son COFEPRIS,
o la FDA, o la Agencia Europea, etcétera. Entonces, los productos que nosotros fabricamos aquí, productos 100% mexicanos, cuentan con todas estas certificaciones. Tenemos más de 1.500 marcas de medicamento, lo cual es algo completamente extraordinario. Y además, comercializamos 17 medicamentos biotecnológicos. A lo mejor ustedes no saben lo que es un medicamento biotecnológico, pero los medicamentos biotecnológicos por excelencia son, por ejemplo, las insulinas. El grupo PISA abastece el 80% de las insulinas que se consumen en el país. Los medicamentos biotecnológicos son también ciertas hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina para tratar la insuficiencia renal, factores de crecimiento, medicamentos para cáncer, etc. Y somos el laboratorio a nivel nacional con el mayor número de registros de medicamentos biológicos biocomparables. Tenemos los certificados de buenas prácticas de fabricación emitidos por COFEPRIS y otras agencias regulatorias que dan la seguridad de que los productos que comercializamos son seguros y eficaces para la población. Además, esta plática yo quise ponerles el título de industria farmacéutica y de servicios médicos, porque una cosa es producir un medicamento y entregarlo al usuario final, que el usuario final puede ser la persona que lo consume o el médico que lo prescribe. Pero nosotros vamos un poquito más allá. No solo proveemos medicamentos, sino que también damos servicios médicos. ¿Servicios médicos de cuáles? Por ejemplo, mezcla de medicamentos oncológicos para pacientes que requieren tratamiento de cáncer en monodosis. Esto es, la dosis específica que tú requieres y no un frasquito, medio frasco, no. La que prescribe el médico y requiere el paciente. Tenemos servicio integral de anestesiología, donde nosotros vamos, instalamos en los hospitales todos los insumos necesarios para que el anestesiólogo llegue y tenga todo lo que requiera. Y una gran labor que hacemos desde hace ya más de 12 años es el servicio integral de nefrología, en el cual, bueno, esto sería objeto de otra plática, pero tenemos 17 clínicas de hemodiálisis instaladas en el país, donde día a día atendemos más de 3.500 pacientes en este tratamiento de hemodiálisis que es para las personas cuyos riñones ya no funcionan. Y otros tantos que involucra todo un sistema de coordinación muy distinto al de fabricación para poder llevar un servicio. Además, probablemente no lo sepan, pero PISA cuenta con 23 líneas de fabricación de líquidos inyectables. PISA Farmacéutica empezó siendo una empresa que fabricaba sueros. Entonces tenemos 23 líneas de fabricación de sueros inyectables que son 100% automatizadas y eso hace que las instalaciones que nosotros tenemos en nuestra planta industrial de Tlajomulco sean las más grandes del mundo en la fabricación de sueros inyectables. Es algo impresionante. Electrolit, aunque muchos lo toman como una bebida deportiva, una bebida recreativa, etcétera, en realidad el electrolit es un suero oral, pero es una solución estéril y nosotros tenemos en nuestra planta de electrolit más de 128 robots para producir estos sueros de manera prácticamente automatizada. Eso hace que la producción de electrolit sea de aproximadamente 2 electrolits por mexicano por año, lo cual también es una cifra impresionante. Miren, les voy a pasar un video de lo que es PISA Farmacéutica y vamos a continuar sobre lo que son los procesos de fabricación y también sobre los procesos de regulación de la industria farmacéutica.
Bueno, creo que este video ejemplifica muy bien el posicionamiento de una de las empresas farmacéuticas que existe en México. Digo, PiSA Farmacéutica no es la no es la única, obviamente, pero esto, si nosotros conocemos y vemos el proceso de fabricación, el grado de robotización de la producción de estos productos, nos damos cuenta realmente de que somos una industria seria y que México puede competir a nivel mundial con cualquier fabricante, porque somos una industria que está preparada para abastecer tanto al país como exportar también. Ahora bien, ya vimos lo que es la industria farmacéutica que se dedica, les doy un ejemplo de una gran empresa farmacéutica en México, pero ¿quiénes podemos trabajar en la industria farmacéutica? Obviamente se requiere de personal altamente capacitado. Vamos a tener varios procesos en la industria farmacéutica donde nosotros podemos inferir, por ejemplo, en investigación y desarrollo, en la manufactura, operación de plantas, reportes de calidad, etcétera. Después interviene la parte de comercialización de los productos, de marketing, de posicionamiento, etcétera. Y finalmente los canales de distribución. Entonces, la cantidad de profesionales que trabajamos en la industria farmacéutica es muy amplia. Somos especializados, pero también existe una gran gama de posibilidades para que podamos acceder a esta industria. Somos personal altamente capacitado, como ya les mencioné previamente. Es la industria donde encontramos con mayor cantidad de personas que tienen doctorado, maestría o licenciatura por el alto grado de especialidad que requiere. Y de todas las personas que estamos empleadas en la industria, 53% van a trabajar en administración y ventas, 38% en producción y el 9% en otras funciones, entre ellas, por ejemplo, investigación y desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Ustedes lo vieron un poquito en el video, pero ¿cuáles son los pasos desde que nosotros ideamos un producto, investigación y desarrollo, decidimos fabricarlo hasta que llegue al consumidor final, que somos nosotros, los usuarios? Bueno, esto es la línea muy esquematizada de lo que sucede cuando queremos nosotros fabricar un medicamento. Primero interviene obviamente la investigación y desarrollo, de que está aprobada la producción, después tengo que hacer el registro sanitario, cumplir con todos los requisitos que me piden las autoridades sanitarias. Posteriormente debo de definir los precios. Esto es un punto muy importante porque de ahí depende, y sería otro tema de análisis, la farmacoeconomía, es decir, que yo dé un insumo a un precio que sea accesible y que permita entrar a los cuadros básicos, por ejemplo, de las instituciones de salud, porque el principal comprador de medicamentos en México es el gobierno y el gobierno también es quien da la mayor cantidad de atención a los mexicanos. Después viene la comercialización y finalmente otra gran responsabilidad de la industria farmacéutica, farmacovigilancia. Al ratito vamos a ver qué es eso. Hablando de investigación y desarrollo, miren, para tener un principio activo desde que lo diseñamos hasta que está disponible para los usuarios, van a pasar entre 12 y 15 años. Y recuerden que dijimos que solo una sustancia de cada 10,000 son las que van a poder llegar a ser fabricadas realmente. Aquí vienen muchas cosas. Desde la investigación básica es cuando yo descubro algo y digo, bueno, esto puede servir para tratar tal padecimiento. Después viene todo el desarrollo que le llamamos el desarrollo preclínico, donde vamos a hacer investigación sobre todo en animales o in vitro. Posteriormente, una vez que son aprobados estos estudios, vamos a pasar a los estudios de fase clínica y ahí hay otras 4 fases. Estos ya son en humanos. Y finalmente yo voy a poder registrar y empezar a comercializar, a producir y a comercializar el medicamento. Entonces, no es una labor sencilla, es una labor muy laboriosa, pero que debe de seguir hasta ahorita todos estos pasos para garantizar la eficacia y la seguridad de un medicamento. Aquí están, entonces, desde que descubrimos e intentamos desarrollar la investigación preclínica, les mencioné, es en animales o en in vitro. Y la investigación clínica es un ramo muy amplio también de investigación o de generación de empleos. México es un país muy atractivo para los ensayos clínicos de los medicamentos. Estos se dividen en 4 fases.
La fase 1 son pequeños pruebas piloto, por así decirlo, donde vamos a tener poquitas personas o participantes, donde vamos a hacer las primeras pruebas en seres humanos. Si pasamos esa fase, entonces viene la fase 2, donde utilizamos personas sanas, de 100 a 300 participantes, vamos ampliando, vamos a ver cómo el medicamento se absorbe, se metaboliza, se distribuye, etcétera. Y la fase 3, que es la fase en realidad clínica, es donde nosotros demostramos que un medicamento tiene un efecto terapéutico, que es seguro y que es eficaz. Ahorita con el ejemplo de COVID, por ejemplo, la mayoría de las vacunas se han quedado entre la fase 1 y 2, no han podido llegar a la fase 3. Hasta que no lleguen a la fase 3 y pasen esta fase, entonces puede ser aprobado el medicamento por las agencias regulatorias y entonces ya pueden los medicamentos ser comercializados, y la fase 4 es la fase de farmacovigilancia. Esto es, una vez que el medicamento fue comercializado, yo observo a ver qué es lo que sucede con los usuarios, porque ya lo vamos a observar en la vida diaria. Esto es muy importante. Un ejemplo de fase 4 es, por ejemplo, el Viagra. El Viagra en la fase 3 se vio que sí era eficaz. El Viagra primeramente se desarrolló para tratar padecimientos pulmonares crónicos. El sildenafil es la sustancia activa. Y como efecto adverso en la fase 3 vieron que producía erección sostenida. Entonces, en la fase 4 de comercialización vieron que este era un efecto muy sostenido, y el fabricante vio que era un medicamento seguro, que era eficaz, que tenía este efecto, y decidió cambiar el giro y lo empezaron a promocionar para la impotencia sexual en los hombres. Entonces, vean cómo todas estas fases de los ensayos clínicos son muy importantes, porque algunos medicamentos han cambiado su giro gracias a lo que se observa en los ensayos clínicos ya con las personas. Ahora, en la producción, bueno, ustedes vieron el video, Pisa Farmacéutica es un ejemplo, como les mencioné, las empresas farmacéuticas en México, 75% de ellas tienen por lo menos una planta de producción, y para que yo pueda garantizar la seguridad y la eficacia hay un órgano regulador que es la COFEPRIS. La COFEPRIS nos dice que nosotros debemos de seguir ciertas normas. Aquí les puse nada más 3 principales porque son muchísimas normas. La norma oficial de buenas prácticas de fabricación de medicamentos o de fármacos, que son las sustancias activas, y también la de estabilidad de fármacos y medicamentos y remedios herbolarios. Estas normas ustedes las pueden descargar, está en el diario oficial de la Federación, pero cualquier fabricante en México debe de observar por lo menos estas normas. Una vez que nosotros decidimos o que estamos en la industria farmacéutica y que vamos a producir un medicamento, lo que tenemos que hacer es garantizar la seguridad y eficacia. Imagínense que ustedes se toman un medicamento y que no saben si va a ser seguro o si va a ser eficaz o si va a contar con la calidad necesaria. Entonces, para esto no es que el fabricante diga, ay, no, yo te prometo que sí, estoy fabricando algo que es seguro y eficaz. No, deben de existir organismos gubernamentales, esto es una obligación del Estado, que apliquen lineamientos que todos los fabricantes deben de cumplir para garantizar que la industria farmacéutica lleva productos seguros y eficaces. ¿Esto qué va a hacer? Vamos a impedir abusos o irresponsabilidades por parte de los fabricantes. Ha habido muchísimos escándalos donde las personas pensaban que se tomaban algún compuesto y resulta que no era lo que el fabricante decía, pero esto se debe probablemente a actividad fraudulenta, a que no siguen o observan las normas de fabricación o a una supervisión inadecuada de estas plantas. Para eso está, como les mencioné, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, su nombre abreviado es la COFEPRIS. Y también la ley ha ido modificándose paulatinamente. Entre ellos, por ejemplo, en 1984, la Ley General de Salud establecía que los mexicanos, además de tener derecho a la salud, teníamos derecho a la atención médica y a recibir los medicamentos. Entonces, en el 2001 se crea la COFEPRIS, es una entidad que les digo relativamente joven. Vienen reformas a los artículos, que todo ello lo que buscan es garantizar que los medicamentos que se producen en tierra nacional, ya sea medicamentos de marca, de patente o medicamentos genéricos, cumplan todos con la seguridad y eficacia requerida por los usuarios.
La COFEPRIS es dirigida por un comisionado. Hasta ahora, bueno, con este gobierno ha habido cambios sustanciales en materia de salud y de regulación sanitaria, pero bueno, sigue siendo hasta ahorita un órgano descentralizado con autonomía administrativa, técnica y operativa. Y esto lo dice la ley. Quien le responde es un comisionado, que es la máxima autoridad de la COFEPRIS, y este normalmente está muy en contacto con nuestro presidente y también obviamente con nuestro secretario de salud. Pero digamos que es la FDA de Estados Unidos, es la COFEPRIS de México. La COFEPRIS no solo tiene acciones en cuanto a la industria farmacéutica, vigila también la industria de la alimentación, del tabaco, cualquier proveedor de servicio, etcétera. Pero en cuanto a la industria farmacéutica, es un organismo sumamente importante porque controla y vigila todos los establecimientos de salud. Si ustedes van a un consultorio, así sea un consultorio de farmacia, es una farmacia de genéricos, debe de cumplir con los lineamientos que establece la COFEPRIS. También es el control sanitario de todos los productos que se exportan y que se importan. Y esto es muy importante porque imagínense, ha habido problema con los medicamentos oncológicos. Si traemos de otro país medicamento y este no fue avalado, la calidad de este medicamento no fue avalado por la COFEPRIS, en realidad los mexicanos no sabemos qué es lo que estamos consumiendo y si hubiera algún problema, una reacción adversa, un problema con el medicamento, no vamos a saber a quién acudir porque este medicamento no tiene un registro sanitario que diga COFEPRIS está registrado ante mis instancias y yo garantizo que revise todos los estudios clínicos, toda la información de buenas prácticas de fabricación para que sea un medicamento seguro. Perdón. Otra parte importante de la COFEPRIS es el control de las actividades de productos y servicios en relación a la publicidad. Esto es importantísimo porque muchas veces la industria farmacéutica, los laboratorios o los fabricantes pueden generar etiquetas o contenido en la publicidad médica o incluso en la televisión o en medios de comunicación que sea un poquito engañosa. Entonces, cualquier publicidad que nosotros queramos registrar o difundir debe ser revisada por la COFEPRIS para que cumpla con los lineamientos y no se puede emitir información dudosa o que no quede clara para los usuarios para no generar confusión porque estamos hablando de insumos dedicados a la salud. Entonces, ya vimos el posicionamiento en el mercado de la industria farmacéutica tanto de México hacia el exterior como en el interior. Vimos de dónde viene la historia de la industria farmacéutica. Vimos un ejemplo de una empresa farmacéutica mexicana que ha sido una empresa exitosa. Vimos cómo es el proceso de fabricación, cómo es el proceso de regulación, tanto de ensayos clínicos como de las entidades regulatorias. Y ya les mencioné también que es un mercado sumamente atractivo por la generación de empleos, sumamente atractivo porque tiene un compromiso social grande en la industria farmacéutica de llevar un insumo que va a cuidar la salud de los mexicanos, pero es una industria que también enfrenta muchos retos y que debe de ir renovándose continuamente. Por ejemplo, la industria farmacéutica en nuestro país se tiene que enfrentar a las fusiones y adquisiciones que hay entre las empresas. Los grandes que se van fusionando obviamente generan que la industria cambie, se van multiplicando las alianzas estratégicas entre los grandes laboratorios, lo cual puede ser obviamente una oportunidad de crecimiento y de llevar o de sumar la experiencia de dos laboratorios o dos empresas distintas para generar un mejor servicio. Es muy importante la cantidad de dinero que se gasta en investigación y desarrollo, por lo tanto, obviamente, siempre se busca que lo que empezamos a investigar vaya a ser un producto exitoso. Y preocupa, y hemos tenido ejemplos claros últimamente, que la capacidad de fabricación se concentra en muy poquitos países, y son muy pocos países a nivel mundial los que producen materias primas. Por eso hemos tenido, por ejemplo, desabasto de algunos medicamentos como oncológicos, por ejemplo, la ciclofosfamida, no había materia prima a nivel mundial, la vincristina, etcétera. Entonces,
esto sí es algo que preocupa y que nosotros como país tendríamos que ocuparnos y decir, oye, yo levanto la mano y yo quiero producir materia prima. Otra parte es el impulso que le damos a los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos son buenos siempre y cuando demuestren ante la autoridad sanitaria que son genéricos intercambiables. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo un paracetamol de patente o un paracetamol genérico, la composición química, la bioequivalencia, la calidad, la seguridad y la eficacia son iguales. Y esto se demostró mediante estudios clínicos como los que vimos de fase 2 y fase 3. El otro punto es el desarrollo de la biotecnología, y si aquí hay médicos o químicos o ingenieros en genética en la audiencia, pues bueno, la biotecnología y la medicina genómica son lo que apunta al futuro. Son los medicamentos biotecnológicos, y la medicina genómica es la medicina personalizada basada en nuestra expresión genética. Vamos a saber qué medicamento me funciona y cuál no antes de que me lo puedan administrar. Entonces, todo esto es la transformación que muy seguramente a ustedes, que son personas muy jóvenes, les va a tocar presenciar en cuanto a la industria farmacéutica. Además, obviamente, esta industria, al igual que cualquier otra industria, tiene que irse renovando, tiene que tener estrategias innovadoras, llevar y tener a la mano para los usuarios mejores productos, mejores soluciones para conservar la salud, para preservarlo, para tratar padecimientos, pero también tiene que buscar la forma de ser costo efectiva, en bajar sus gastos, pero sin sacrificar la calidad y la seguridad para el paciente. En el futuro, ¿qué buscamos? Bueno, políticas internas que ayuden a que la industria nacional pueda crecer, que se permita el libre comercio internacional, y también algo muy importante es poder vincular. La industria farmacéutica no puede actuar de manera aislada, debe de vincularse con las universidades, debe de vincularse con los centros de investigación, ya sean públicos o privados, para generar sinergias y poder avanzar más rápido en la investigación y desarrollo de nuevos proyectos. Entonces, bueno, es muy grande el tema, podríamos hablar durante horas de genéricos, de biotecnológicos, del mercado, de quienes actuamos en la industria y demás, pero a manera de conclusión yo les traje que la industria farmacéutica juega un rol esencial en la sociedad. ¿Por qué? Porque día a día utilizamos lo que genera, lo que produce la industria farmacéutica, es lo que nos ayuda a preservar nuestra salud o a recuperar salud cuando ya estamos en un estado de enfermedad o a prevenir enfermedad. Por otro lado, es importante recordar que la industria farmacéutica es una de las más grandes o más importantes a nivel mundial, ocupa un lugar muy importante a nivel mundial, contribuye de manera importante al Producto Interno Bruto en la rama manufacturera y en la generación de empleos, además de que estos empleos son de los mejores pagados a nivel México o a nivel de la rama de manufactura. Y México tiene la capacidad de abastecer hasta el 86% de los requerimientos de medicamentos en nuestro país. Este punto sí me gustaría resaltarlo porque somos un país que tiene la capacidad, somos un país que tiene conocimiento, somos un país que tiene la tecnología necesaria. Entonces, realmente no tendríamos por qué estar trayendo medicamentos de la ONU, de India, de China o de otros lugares para abastecer lo que necesitamos en nuestro país, porque nosotros podemos fabricarlos. Son medicamentos que han logrado su registro sanitario, que han pasado todos los estándares de calidad y seguridad que pide nuestra agencia regulatoria, y por lo tanto, bueno, pues tenemos que estar muy orgullosos de esto. Y finalmente, bueno, también recuerden que dentro de la industria farmacéutica tenemos personal altamente capacitado, por eso los sueldos son mejores. Somos un país muy atractivo para la inversión extranjera en materia de producción de medicamentos, porque tenemos no solo la capacidad instalada, sino también el personal humano capacitado para poder trabajar en esta industria. Genera muchos empleos y es obligación, este punto es muy importante para mí, garantizar la calidad, seguridad y eficacia de todo lo que los mexicanos consumimos, ya sea nacional, ya sea extranjero, pero es una obligación del Estado garantizar que todo producto que llegue a nuestras manos
haya pasado por todos los procesos de buenas prácticas de fabricación, que demuestre haber tenido los ensayos clínicos necesarios desde la fase 1 hasta la fase 4 post-comercialización, para que nosotros tengamos la tranquilidad de que estamos tomando un producto que es de calidad, seguro y eficaz. Bueno, voy a poner este pequeño video, son 2 minutos de nuestra nueva planta de oncología. Bueno, les digo, estamos muy orgullosos, estamos a punto de inaugurar esas 2 plantas. Sabemos que va a ser un bien a nuestra sociedad. Y además de eso, bueno, a mí me enorgullece, y con esto termino, trabajar para el sector de la salud, trabajar en una empresa mexicana, porque parece cliché, pero la salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada, decía este filósofo alemán. Y con esto, bueno, yo me despido de ustedes, les agradezco, los invito, allí está mi correo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, yo quedo a sus órdenes, y gracias por el espacio que nos dieron.